Mi gente, y de esta manera es como te vas a poder ganar de 20 a 30 dólares diariamente. Sencillamente por circular tu dinero de la forma más fácil y sencilla posible. 20 a 30 dólares al día, de verdad, si estás en Venezuela me parece que es muy bueno. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Jesús Orlando y el día de hoy te voy a traer una excelente herramienta. Si estás comenzando en el mundo del comercio P2P, te aseguro que esta herramienta va a ser vital para que empieces a realizar todo este tipo de comercios y puedas tener un excelente margen de ganancia. Aquí vas a llevar anotado todo tu control específico, desde cuánto inviertes y cuánto estás ganando por cada operación. Y sencillamente no te la voy a cobrar, no, sencillamente te la estoy regalando. Tú me la pides por correo electrónico, por supuesto te dejo aquí en pantalla mi correo electrónico. Me escribes, mandas un correo y yo te reenvío la tabla para que la puedas utilizar. Pues ahí vas haciendo tus cálculos, todas tus formulaciones y de verdad es una tabla bastante práctica. Pero bueno, sin enredarnos tanto, vámonos a la pantalla para que veamos cómo funciona la tabla, cómo es la lectura de la misma y cómo nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Bueno mi gente, fíjense, la tabla como tal yo la realicé, la creé en Canva porque Canva sabemos que es una aplicación que hace de todo. Y bueno, actualmente me parece que se me hizo como más fácil hacerla aquí, más fácil crearla. Canva también tiene opciones para crear tablas, bueno, imágenes, cualquier cantidad de cosas que tú puedas hacer con Canva. Pero bueno, esta es la tabla como tal, es la tabla del comerciante. Y le voy a explicar el funcionamiento como tal de la misma, fíjense. Lo primero que vamos a encontrar en la tabla es un apartado para las compras y un apartado para las ventas, por supuesto. Recuerden que el comercio P2P, la intención del comercio P2P es comprar a un precio y vender a un precio un poquito más elevado, y ese rango de ganancia es lo que al final vamos a sumar y es lo que vamos a obtener de este comercio. Entonces fíjense lo que representa la tabla. Primero que nada, si vamos a comprar, si tenemos nuestro dinero en bolívares, esta tabla está realizada en base a los bolívares y específicamente a la opción de pago Banesco. Por poner un ejemplo, podemos usarlo con Mercantil, Banesco. Bueno, en realidad tienen que usarlo con muchas opciones. Banesco, Mercantil, Provincial, BOD, bueno, cualquier cantidad de opciones que tienen. Y hay que diversificar muchísimo más adelante. También pueden utilizar este tipo de plataformas como Zinli, Wally, Facebook, bueno, pueden usar Cele, bueno, y con todo este tipo de opciones van a tener un muy buen margen de ganancia. Pero bueno, fíjense, vamos aquí al grano para que entiendan bien. Primero que nada, vamos a ver, si tenemos el dinero en bolívares como tal, vamos a utilizar este segmento de la parte verde hacia la derecha. Ahora, si tenemos el dinero en USDT, entonces empezamos de la parte roja hacia la derecha. ¿Qué va a pasar? Recuerden que un ciclo de comercio se completa cuando tú vuelves a la misma moneda con la que partiste. Es decir, que si yo tengo el dinero en bolívares y voy a empezar a hacer comercio P2P, mi ciclo se culmina, mejor dicho, cuando tú de los bolívares haces la compra de USDT, posteriormente los vendes y vuelve a caerte un dinero en bolívares en tu cuenta. En ese momento has completado un ciclo o una vuelta, como le dicen algunos, una vuelta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos aquí el dinero en bolívares, lo primero que vamos a hacer aquí en este segmento que está aquí es colocar el precio de a cómo está en este momento un USDT en la plataforma de Binance. No tanto como está el precio, sino a qué precio nosotros vamos a colocar el anuncio. Recuerden que todo esto es en base a la creación de anuncios. No podemos estar tomando los anuncios que ya están en pantalla, no. Tenemos que crear anuncios. Y recuerden que en Binance, para crear un anuncio es a partir de $100 en adelante. Por eso es que yo utilicé como base $100. Porque en Binance es a partir de $100 que pueden crear un anuncio. Entonces fíjense, aquí hay este primer ítem, es para colocar el monto que yo considero que quiero comprar una cierta cantidad de USDT. En este caso yo puse, esto es un ejemplo, no quiere decir que esto yo lo haya hecho ahorita en este momento, no, esto es un ejemplo para que entiendan la tabla. Fíjense, a 139.500 compré 10, a 139 compré $10, esa es la tabla. ¿Qué es lo que me va a decir aquí? Esta es la cantidad que tengo que yo voy a gastar en bolívares, es decir, lo que tengo que pagar.
¿Por qué da esto? Fíjense, si yo multiplico 139 por 10, me va a dar un poquito menos de esto. Pero recuerden que le tengo que sumar la comisión de taker y maker. Entonces fíjense, la comisión es de 0.05 establecida en este momento para el USDT. Hay otras monedas que no tienen esta comisión. Por ejemplo, el USDC, la comisión del USDC es 0%, o sea, 0, tanto para taker como para maker. ¿Qué va a pasar con el USDC? La diferencia es que el volumen no es el mismo volumen que tiene el USDT. Entonces puede ser que uno coloque una orden, un anuncio, y no se vaya a efectuar tan rápido como se pueda efectuar con USDT, porque obviamente el USDT es una moneda de mayor uso a nivel mundial. Pero bueno, ese es otro temita. Entonces fíjense, le estamos sumando la comisión en USDT, lo que representa el 0,05 USDT en bolívares es 6.97. Entonces a lo que vamos a gastar de estos $10 le tenemos que sumar ese 6.97 o 6,975. Ya aquí está sumado, ya está listo. Entonces fíjense, esto está formulado, toda esta tabla está formulada. Entonces esto es lo que vamos a invertir para esos primeros $10. Ya lo tenemos. Listo, compramos. Hicimos nuestras compras de 10, después una de 20, una de 30. ¿Por qué? Porque recuerden que vamos a hacer una compra con $100. Hacemos creamos el anuncio de $100. Esto es un ejemplo. Compramos primero 10, después compramos 20, después 30, después 20, después 20, hasta que llegara a los 100. Total, invertimos 13.985,88. Entonces es nuestra primera inversión en cuanto a $100. Listo, aquí ya está la comisión deducida y todo. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Ya después aquí vemos las tasas, lo mismo que los mismos renglones que vimos aquí de compra, pero ahora lo tenemos en USDT. Ahora tenemos que hacer anuncios de ventas. ¿A cómo quiero yo vender? Bueno, yo lo quiero vender un estimado a 141.979. Obviamente siempre tenemos que hacer lo posible porque la venta sea por encima de lo que lo compramos, ¿entiendes? Porque ahí está la ganancia. Tenemos que hacer una venta por encima y por supuesto que cubra la comisión y que no tengamos ningún tipo de pérdida. Pero de eso se trata el comercio P2P, comprar barato y vender un poquito más caro, un rango de diferencia, esa es la ganancia. Aquí tenemos 141, la misma tabla, el mismo modelo, 141, estamos comprando $10. Esto es lo que vamos a gastar de acuerdo a la comisión, que es 0,05 también. Aquí está la comisión, se le suma, listo, vendimos, esto es lo que vamos a gastar. O mejor dicho, esto es después que la vendamos, esto es lo que vamos a recibir. Los bolívares que vuelven a caernos otra vez en la cuenta. Y ahí se habrá completado el ciclo. Hacemos varias ventas, y esto es lo que nos va a arrojar como resultado. Todo esto, repito, esto está todo formulado. Aquí está la comisión del 0,005 para el USDT. Si vamos a utilizar otra moneda que no tenga comisión, tienen que revisar los fees o las comisiones de esa moneda. Entonces ya esto lo tienen que ustedes modificar. Si van a utilizar USDC, aquí tienen que colocar 0, porque no tiene comisión. O no colocan nada, sencillamente inhabilitan las casillas, porque no está quitándole ningún tipo de comisión. Bien. Y lo mismo pasa para el FDUSD, que creo que tampoco tiene comisión, cosas así. Entonces depende de la moneda que ustedes van a hacer, tienen que estar pendientes de la comisión. Listo, fíjense. Compramos 99.75, vendimos 99.75. Es la misma cantidad que compramos. 99.75 porque están los descuentos del 0,05 USDT en cada compra y en cada venta. Bien, eso por ahí. Entonces si nosotros hacemos la resta de los 14.153.21 menos los 13.985.88, nos va a dar una diferencia de 167.33, 167 bolívares. Que al día de hoy, a este tipo de tasa, supongamos a 141 más o menos, es como 1.2 dólares, 1.3 dólares. Bien, no es mucho, de verdad que tampoco es que es una millonada, pero son $100 nada más lo que están haciendo. Y esta vuelta, o sea, comprar $100 y vender $100 se puede hacer, yo creo que en menos de 20 minutos, en menos de 30 minutos, de verdad que es muy rápido. Si ustedes publican el anuncio, enseguida va a haber gente, si todos los precios son bastante accesibles para la gente, van a recibir notificaciones, boom, hacen una venta, hacen una compra, hacen una venta así, y en un momentico compraron y vendieron $100. Esto de verdad que es muy rápido.
Entonces fíjense, vamos a hacer un ejemplo real a cómo está en este instante, en este momento. Estos son unos montos ficticios que yo los puse así como vulgarmente hablamos aquí, a pepa de ojo. Pero fíjense, vamos a hacerlo en tiempo real. Vamos a poner unos montos, vamos a hacer 5 montos de 10, así, vamos a hacer este mismo tipo de compras de 10, 20, 30, 20 y 20 dólares. Un ejemplo. Lo que vamos a cambiar nada más son los montos de cómo está en este instante. Entonces fíjense, recuerden algo, cuando nosotros somos anunciantes, cuando nosotros creamos un anuncio, en esta pantalla nuestro anuncio no es que nosotros queremos comprar. Por ejemplo, creo un anuncio de compra, mi anuncio no va a aparecer aquí en compra, porque yo soy el que estoy creando un anuncio. Por ejemplo, si yo creo un anuncio de compra, ustedes lo van a ver a mí, me van a ver a mí como que si fuese una venta, ¿entiendes? Porque yo quiero comprar, pero para comprar ustedes me tienen que vender. Entonces eso es lo que yo voy a ver. Entonces cuando yo creo un anuncio de compra, en realidad mi anuncio va a estar es aquí en donde están las ventas. Y cuando yo creo un anuncio de venta, me va a aparecer es donde están las compras. No sé si me expliqué. Pero bueno, fíjense. Yo primero voy a comprar, y como yo voy a comprar, yo tengo que buscar la manera de posicionarme en los primeros lugares de los anuncios de venta. Entonces, ¿cuál va a ser el monto que yo voy a colocar aquí? Yo digo, bueno, yo quiero comprar. Vamos a agarrar el cuarto renglón de cada apartado, tanto de compra como de venta. En este caso, vamos a agarrar el cuarto renglón. 1, 2, 3, el cuarto anunciante. Fíjense, el cuarto anunciante tiene 139,750. Entonces, ese es el que vamos a colocar aquí. Vamos a comprar 139,750. Colocamos aquí 139,750. Bien. Después vamos a agarrar el quinto. 139,605. 139,605. Ya de aquí vamos a agarrar unos que estén en ese renglón. Vamos a agarrar uno que diga 139, 500 puede ser. Vamos a agarrar uno que diga aquí 139, 550, que sean aproximados. Y uno que diga 139, 580. Bien, estos son 5 anuncios. Ahora nos vamos a ir para la venta. Ahora vamos a vender. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos al apartado de compra y agarramos a partir del cuarto anuncio. El cuarto anuncio me dice que es 141,699. Colocamos aquí 141,699. Después vamos a colocar 141,705. 141,705. Y aquí vamos a colocar otros aproximados. 141,720 puede ser. 141,735. Y aquí 141,710. Listo. Aquí colocamos varios anuncios aproximados de cómo está en este instante. Entonces fíjense que para la compra los anuncios oscilan entre 139,750 y 139,500. Y para las ventas 141,705 y 141,720. Con la comisión que nos descuentan, tanto en compra como en venta, nos va a dar un total de unas ganancias de 144,062 por $100. Esto es por $100 invertidos. Esto para que estén claros y estén en cuenta de cuánto más o menos se puede ganar en el comercio P2P de esta manera. Entonces fíjense, se gana 144, que es aproximadamente $1. Eso es en este instante. Hay otros momentos, como les explico, hay horarios, hay momentos, tiempos, días de la semana, bien sea en las mañanas, en las tardes, en las noches. Hay horarios específicos en donde el comercio P2P tiene una brecha mayor al cambio del precio del dólar, todas estas cosas. Hay una brecha mayor, entonces a veces es mejor aprovechar esas brechas. Yo lo estoy haciendo ahorita a esta hora que son las 1:30 de la madrugada, pero más o menos estas son las brechas. Entonces fíjense, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo del comercio P2P? Que hagan lo posible por hacerlo por $300, supongamos. De todas formas, recuerden que también esto va a depender mucho de los bancos que ustedes tengan. No tienen que hacer una cantidad exagerada de movimiento diario en los bancos. No es que ustedes van a hacer estos ciclos
y van a rotar 20.000, 30.000 dólares al día. Porque obviamente van a prender las alarmas de los bancos, indiferentemente de los diferentes tipos de bancos que tengan. Entonces yo no se los recomiendo, al menos que bueno, ustedes, el perfil bancario de ustedes ya sea un perfil bastante avanzado, que tenga movimiento constante de mucha cantidad de dinero por la actividad comercial que ustedes hagan. Y bueno, puede ser que sea un perfil bastante, digamos, fluido. Pero de lo contrario, si son una persona común y corriente que abrieron una cuenta bancaria con una constancia de trabajo, de verdad que no les recomiendo que hagan movimientos abruptos. Que si pueden llegar a mover diariamente, si están empezando, están aprendiendo, están haciendo todas estas cosas, que puedan mover una capital de 1.000, 2.000 dólares por día, no pasa nada. 1.000, 2.000 dólares para un banco por día, de verdad que no es absolutamente nada. O sea, el banco ni cuenta se va a dar, ni pendiente, no va a estar de nada de eso, ¿entiendes? Entonces, bueno, si van a mover 1.000, 2.000 dólares, está bien y son ganancias bastante accesibles. Fíjense lo siguiente: supongamos que este es un movimiento de 1.000 dólares, en vez de ser 100 dólares, 1.000 dólares. Vamos a poner aquí 100 dólares, aquí son 200, aquí son 300, aquí son 200 y aquí son 200. 1.000 dólares, tanto para la compra como para la venta. Aquí hacemos lo mismo. Esto se lo enseño solamente para que entiendan la diferencia de que si ustedes quieren hacer comerciante P2P, no comercializar con solamente 100 dólares y hacer mucho dinero, de verdad que no es que sea lo más óptimo. Fíjense, ahorita a esta hora la brecha está muy cortica. No hay mucha brecha de ganancias, muy corta. De hecho creo que es una brecha súper bajita por la hora, porque bueno, no hay mucho movimiento ahorita, los rangos son muy pequeños, pero bueno, como le digo, en diferentes horarios van a haber unas mejores brechas. Pero sin embargo, fíjense, si hacemos un solo ciclo, un ciclo es comprar 1.000 y vender 1.000, con 1.000 dólares estaríamos haciendo una ganancia de aproximadamente 2.073 bolívares, que son, si la ponemos a 141 bolívares, que es lo que más o menos está, serían 2.000 entre 141 bolívares, son aproximadamente 14.18 dólares por rotar. 1.000 dólares compramos 1.000 y vendemos 1.000. Ahora si hacen ustedes este ciclo 2-3 veces, 2.000, 3.000 dólares por día, supongamos que lo hacen 2 veces al día, estarían haciendo 28 dólares. Estarían haciendo 28 dólares por día. Estarían haciendo 28 dólares por día, y si multiplicamos esto por 30 días al mes, estarían haciendo aproximadamente 840 dólares. Por rotar solamente 2.000 dólares al día. No nos vamos a exagerar. Vamos a rotar solamente 1.000, que son 14 dólares. 14 dólares de ganancia por día. Por 30 días estarían ganándose 420 dólares. Ahora le pregunto yo muy sinceramente, para una persona común y corriente, no le estamos hablando de grandes inversionistas ni grandes gurús del dinero a nivel nacional. No. Le estamos hablando de una persona común y corriente. Una persona que trabaja por ahí, hace cualquier cosita. 420 dólares mensuales le sirven solamente por rotar su dinero. No están gastando el dinero, lo están rotando, lo están haciendo circulando. Lo que están haciendo, circulan el dinero. Compran 1.000, venden 1.000. Compran 1.000, venden 1.000. Un solo ciclo al día, o sea, una sola vez al día comprando 1.000 y una sola vez vendiendo los 1.000, al mes se pueden llegar a ganar 420. Y se lo estoy poniendo por la parte poquita, bajito, 1.000 dólares al día. Ahora, si ustedes se dedican y hacen 2-3 ciclos al día, que el banco con 2 o 3 ciclos de 1.000 dólares al día, el banco no los va a molestar, de verdad que no lo va a molestar. Entonces la magnitud es otra. Fíjense la cantidad de dinero que mueven los comerciantes aquí. Aquí son 2.589 dólares. Esto es un solo. Este está haciendo un ciclo como el 3.000, me imagino. Este 1.816. Este 7.066 dólares. 2.640. ¿Entiendes? 1.495. 32.000 dólares. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Pues mucho dinero. Esta gente está ganando bastante dinerito. ¿Entiendes? Pero no es complicado.
Lo importante de esto que tienen que estar muy pendientes, como yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, se los digo en los videos, se los digo lo que se están iniciando. Estos videos más que todo van enfocados a las personas que están iniciando en este mundo del comercio P2P. Empiecen con $100, no empiecen con 1000, empiecen con $100. Pero me voy a ganar solamente $1.2 al día. Está bien, te vas a ganar en un mes $30 y pico. $1.2 al día. Si lo hacemos con calculadora, $1.2 al día por 30 días, te estás ganando $36 al día. Tú dices, bueno, pero $100, bueno, tampoco es que $100 sea mucho. Ya después, a medida que ustedes van creciendo su capital, ya en un mes ya no son $100, ya en un mes son $136. Entonces ya empiecen a operar con $136. El próximo mes ya van a ser $172. ¿Entiendes? O hasta más porque van a meter más capital, obviamente. Así como 190, 180, 190. Entonces van a ir aumentando. Esa es la intención, que vayan aumentando de a poco su capital. Que es importante la responsabilidad que tienen que tener al momento de hacer comercio P2P. Verifiquen que los usuarios sean titulares de las cuentas. El titular de Binance tiene que ser el mismo titular de la persona a la que usted le van a hacer transferencia o a la persona que le están haciendo ustedes transferencia. Tiene que ser el mismo nombre, casi que todos los datos perfectos, de Binance como de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Para evitar algún tipo de estafa, que no sea una triangulación, una cuestión de... Entonces, importantísimo que sean titulares, ya que aparte de ustedes, si le quieren pedir una verificación de la identidad, ustedes pueden colocar ahí una acción como aquí aparece, requiere verificación. Pueden colocar eso y pueden exigir que le manden una verificación de identidad. Pueden pedirle el capture. Es importante que en los términos y condiciones coloquen todo al detalle, bien detallado, bien detallado. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, que es verdad que esta tabla, que a pesar de que es bastante sencilla, no es nada del otro mundo, la puedan utilizar. Bueno, y van a poder expandir las celdas, poner más o poner menos, como ustedes la quieran trabajar. Es bastante sencilla, pero me parece que es lo más perfecta posible de dos detalles. Si hay algo que me estoy obviando aquí, porque obviamente no somos perfectos, ¿verdad? Si hay algo que estoy obviando aquí, porque de verdad que no creo que se me esté escapando nada. Pero si se me está escapando algo, bueno, sería bueno que me lo indiquen, porque la puedo modificar, la puedo arreglar. Después la estaré publicando, puede ser. Pero bueno, ustedes me lo hacen saber. De todas formas, el que necesite esta tabla, el que le sirva por lo menos de guía, no hay problema, me puede escribir a mi correo. Aquí le voy a dejar mi correo en pantalla. Me escriben a mi correo y me la piden. Hermano, ¿cómo estás? Vengo a tu video, por favor, ¿me podrías regalar la tabla? Yo se las regalo, yo no se las voy a cobrar, yo se las regalo. Es un regalo que yo estoy haciendo porque me esmeré un poquito haciendo esta tabla. Entonces, bueno, esta tabla está totalmente vinculada, no tienen que hacer más nada, solamente colocar los datos que necesitan y listo. Está vinculada, te va a arrojar los resultados, todo perfecto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video y que aprovechen al máximo esta tabla. Es una tabla bastante práctica. Bien. Entonces, bueno, recuerda darle like, suscribirte a mi canal y ver, los videos se hacen con la mejor de las intenciones. Aquí no hay nada pago, aquí todo es gratis, es apoyo, es conocimiento, son tutorías, sencillamente es conocimiento. Bien. La idea es que todos aprendamos un poco y los que no sabemos nada, aprendamos de a poco, de a poco. Bien, cuídense y nos estaremos viendo en un próximo video.